Bueno, vamos a hablar un poco de datos hoy, que creo que es un tema que ustedes desde Novacorp vienen trabajando desde los inicios. ¿Cuántos años hace que está Así es, Novacorp? desde los inicios, desde el 2019, hace 4 años. 4 años. Ustedes siempre desde la empresa ayudaron a adoptar el dato como activo estratégico, ¿no? Sí, básicamente cuando nosotros iniciamos esta compañía, nuestro foco siempre estuvo puesto en poder ayudar a las compañías a adoptar el dato como activo estratégico, ¿no? Y repitiendo lo que decís, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, no? Significa que al final del día el dato no sea solamente un tablero, ¿no? Como tal vez uno está acostumbrado a escuchar, o que el dato no sea solamente más moderno, ¿no? Pero solamente un algoritmo predictivo, sino que el dato pueda a lo largo y ancho de la organización ser adoptado no solo para tomar decisiones, sino también para poder generar eficiencia operativa, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, al final del día, nosotros hablamos de un cambio tal vez de mindset, ¿no? De cultura, para poder adoptar este tipo de soluciones. Desde otro enfoque, ¿no? De vuelta, insisto, no es solamente un tablero, un modelo predictivo, sino que es un approach más de transformación a través de los datos, ¿no? Y yo creo, Kevin, que las empresas no tienen real dimensión de lo importante que cada vez es más el dato, digamos, dentro de su estructura. Bueno, tal vez en estas regiones, ¿no? En la región, nosotros operamos a lo largo de América, ¿no? Y también tenemos una base en Europa. En estos 4 años hemos recorrido varios países, pero tal vez no tanto en Latinoamérica se evidencia lo importante que es el dato, pero sí tenemos números de Norteamérica en donde, por ejemplo, estamos diciendo que las compañías pierden entre 15 y 18 millones de dólares por el mal uso de los datos, o que la economía norteamericana tiene un valor estimado por IBM, por Amazon, de que hay 3 trillones de dólares que no se logran aprovechar producto del mal uso de estos datos. Entonces, al final del día, fíjate que no es que yo estoy perdiendo plata, sino que tal vez me estoy perdiendo de lograr muchas más eficiencias o generar mucho mayor performance en mi negocio, ¿no? Entonces, se trata más de la oportunidad que tengo para ganar que de lo que tengo que perder. Así que, al final del día, ese es nuestro objetivo, ¿no? Poder ayudarte a lograr esto, ¿no? A lograr esto que han logrado grandes compañías, ¿no? O sea, han logrado grandes compañías, desde Facebook, desde Google, desde Amazon, utilizando el dato con algo muy específico, ¿no? O sea, Amazon ofreciéndote el próximo mejor producto, ¿no? O sea, desde el fin de los 90 recomendándote un libro, o bueno, un Netflix configurándote la mejor serie, eligiendo actores con datos. Creo que los que lo han sabido hacer han marcado la diferencia en el mercado, y creo que esa es la oportunidad que tiene este mercado, llamémosle latinoamericano, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando ese concepto de la arquitectura de los datos y cómo ven ustedes, digamos, que está la tendencia del mercado en la actualidad? Y es muy importante eso. La realidad es que cómo ha ido evolucionando, y podemos decir que estos últimos 20 años, ¿sí? Realmente ha cambiado. Hay un precedente, ¿no? Hay algo que cambia la historia, que es, llamémosle el smartphone, ¿no? 2007, el iPhone cambió todo, ¿no? Y del 2010 en adelante, llamémosle estos últimos 10, 13 años, 15 años, lo que ha cambiado es que se ha llenado de canales digitales y la data llega por todos lados. Entonces, uno antes usaba los datos para tomar decisiones solamente. Uno antes usaba los datos para ver qué pasó, ¿no? Como mirando el espejo retrovisor del auto, qué pasó, a ver qué dejé, a ver cuánto vendí, a ver en dónde vendí, a ver a quién le vendí, o bueno, empezando a diagnosticar, ¿no? ¿A quién le vendí, en qué circunstancia, ¿no? Lo típico, cuando llueve vendo más cierto otro producto en un retail, por ejemplo, ¿no? O a fin de mes tengo mayor probabilidad de colocación de préstamos para refinanciar deudas en un banco, por ejemplo. Pero al final del día todo eso es como una suerte de que entiendo lo que pasó y puedo diagnosticar un poquito. Ahora nosotros, eso es como lo tradicional, la analítica tradicional, el famoso business intelligence, ¿no? Eso ha evolucionado en todo lo que es el mundo de los predictivos. ¿Qué busca eso? Mirar para adelante, ya no mirar al retrovisor, sino mirar para adelante. El tema acá es que vos tenés dos grandes mundos. El mundo del miro para atrás y el mundo del miro para adelante. Pero no son mundos separados. Al final del día es el mismo dato el que yo utilizo. Porque mirando para atrás y entendiendo el pasado puedo poder predecir el futuro. Entonces lo importante es entender de qué manera han ido evolucionando estos conceptos, ¿sí?
que hoy en día le llamamos fábrica de datos. Ya no hablamos más de data warehouse, no hablamos más de data lake, no hablamos más de machine learning, sino que hablamos de fábrica de datos. ¿Y cuál es el componente central de la fábrica de datos? El producto que uno va a generar. Al final del día, un producto de datos es lo que te va a cambiar a vos o te va a permitir tomar una mejor decisión o ofrecer un préstamo en línea, ¿no? O tomar alguna acción en tiempo real. Entonces, lo importante de la evolución de la tecnología alrededor del dato es que hoy, desde un único enfoque, desde el mismo enfoque, desde el enfoque de fábrica de datos, vos podés podés mirar para adelante y podés mirar para atrás, ¿sí? Entonces ahí lo importante es cómo ha cambiado y la forma en la que uno puede democratizar el acceso a esos datos, ¿no? Hablábamos antes de cultura, de cambio de mindset. Para eso uno tiene que poder disponibilizar esos datos, esa información a lo largo de la organización, ¿no? Está buena la metáfora del espejo retrovisor y la mirada para adelante, ¿no? Ahí está la diferencia en el cambio de mindset que hay con respecto a cómo se debe estructurar el análisis del dato, ¿no es cierto? Definitivamente, no, definitivamente. De hecho, le llamamos, ¿no?, los famosos leading y lagging indicators, ¿no? Mismo uno en el negocio propio, ¿no? O en el negocio que uno lleva adelante o al que pertenece, siempre mira para adelante o mira para atrás. El tema es que nosotros, los especialistas de datos, hemos sabido separar sistemas de warehousing para mirar para atrás y sistemas de AI o machine learning para mirar para adelante de forma predictiva. Hoy la realidad es que son una sola plataforma, deben ser una sola plataforma, con las mismas prácticas, los mismos procesos y con los mismos equipos, las mismas personas. En una organización vos tenés equipos que miran para atrás y equipos que miran para adelante. Entonces, ¿cómo lográs generar sinergias en eso? Ahí es donde un enfoque de transformación centrado en datos, ¿sí?, que te permita adoptarlo como activo estratégico, lo que decíamos al inicio, de la mano de las nuevas tecnologías, realmente cambia la manera en la cual vos concebís tu negocio, ¿no? Y al final del día no se trata de que un equipo de datos haga datos. Se trata de que un equipo de datos entregue el mejor dato posible a las diferentes áreas de negocio. Entonces, vos al final del día como área de datos tenés que entregar el insumo básico para poder tomar la mejor decisión o para poder tomar la mejor próxima acción. ¿A quién? A comercial, a operaciones, a un área de riesgos, marketing. No se trata de que, bueno, ahora somos todo un equipo gigante de datos haciendo un montón de cosas y el resto de las áreas de negocio siguen haciendo lo mismo con lo mismo. No, todo lo contrario. Por eso hablamos de gobernamos y democratizamos. ¿A quiénes? A las áreas de negocio, que siguen siendo relevantes y desde ya mantienen su relevancia porque al final del día son los que permiten que esto siga traccionando, ¿no? Los negocios sigan traccionando. Uno al final del día entrega el mejor servicio de datos para que el negocio pueda tener otra performance, ¿no? Eso es lo que buscamos esencialmente. La teoría de este nuevo mindset de datos o el data fabric que lo llamás vos es fantástica. Entonces, decime cuál es la realidad, porque ustedes cuando aterrizan en una empresa, ¿con qué se encuentran? Más allá de que hay dos equipos, ¿no? El que mira para adelante y el que mira para atrás, pero ¿cuáles son las otras realidades con las que se encuentran en el momento que aterrizan a una empresa que dice, ok, quiero cambiar mi mindset y quiero empezar a hacer data fabric, digamos? Yo creo que ahí, bueno, lo hemos visto en el mercado, ¿no? Los que ya hace larga data que estamos en el mercado de la tecnología, ¿no? Nosotros puntualmente en el mundo de la data, pero hemos visto la transición y seguimos viendo transiciones en diferentes organizaciones al mundo cloud, ¿no? O sea, veníamos de un mundo on-premise y después nos fuimos yendo a un mundo cloud, ¿no? O sea, 2004 Amazon Web Services nace y empieza toda una transformación. Ahora estamos hablando un poco de lo mismo. La data inició una gran transformación del auge de lo que fue el Big Data. 2010, 11, 12, más o menos fue el auge. Ahora estamos con un nivel de madurez interesante en las tecnologías, ¿sí? De la mano de los cloud providers, de la mano de los fabricantes. Y estamos viendo una transición. Y creo que te diría que estamos en el 2014, 2015, 2016, de cuando veíamos que todo el mundo estaba en on-premise y estaba haciendo sus primeros pasos en el mundo cloud. No quiere decir que hoy estemos dando los primeros pasos en el mundo analítico, pero sí hemos dado muchísimos pasos en un mundo más de analítica hacia atrás, de warehousing, ¿sí? De data warehouse, de business intelligence, y muchos han hecho primeros pasos o grandes pasos en el mundo de lo predictivo. Ahora, no estamos hablando de hacer uno o el otro. Estamos hablando de gobernar y de democratizar el acceso a la información para que pueda
al final del día la organización en su conjunto poder tomar mejores decisiones. No solamente son de negocios, son de equipos, son de operaciones. Entonces, creo que estamos en esa transición, nos encontramos con eso nosotros. Desde un banco, desde un retail, desde el telco, desde el agro, oil and gas, que también participamos. Es como que uno se encuentra con ese... Yo tengo la sensación de que estamos en esa misma transición que hace unos cuantos años hemos visto, ¿sí? De on-premise al cloud, en el mundo más de data, ¿no? Que de vuelta es un desafío pasar a un enfoque en donde todas las capacidades se combinan en una única plataforma, porque hay equipos que tienen funciones, que operan de cierta manera, y eso va a ir cambiando en este futuro, está cambiando ahora, y creo que los que lo logren hacer más rápido, de la mejor manera, se van a poder diferenciar. Porque al final del día, para nosotros los datos, para nosotros no, los datos son el reflejo del comportamiento de un cliente en nuestra organización. Entonces, ahí es donde todo cambia. Si yo tengo la capacidad de entender el comportamiento de esos clientes, puedo configurar la mejor experiencia, tal vez. No, y además es el único gran recurso que le garantiza a una empresa el éxito y el crecimiento a futuro, ¿no? O sea que por eso tiene que saberlo enriquecer. Y eso que decís, y a veces nosotros, cuando, de vuelta, uno desde el enfoque de servicios profesionales, uno como proveedor, ¿no? Y acompañando a tantos clientes, termina identificando, antes dije banca, retail, telco. Bueno, cuando uno mira esos grandes segmentos, es como que los líderes, no digo todos, pero los líderes son bastante parecidos, ¿no? O sea, todos como que hacen cosas relativamente parecidas, ¿no? O sea, todos ofrecen los mismos productos y servicios. Ahora, ¿de qué manera te diferencias? ¿De qué forma te podés diferenciar, no? Y yo creo que el que tiene la capacidad de poder configurar esa mejor experiencia, y que eso cómo se configura eso, y a través de los datos, entendiendo qué hace ese cliente, entendiendo qué hace el usuario en mi aplicación, en mi sucursal, en el sitio web, entendiendo todo eso y logrando configurar una mejor experiencia, probablemente te diferencies. De hecho, si al final del día vemos, no sé, por poner un ejemplo, todas las billeteras, cada uno configura una experiencia específica. ¿Por qué? Porque clusterizan cierto segmento de clientes, los que les gusta el gaming, los que les gustan las inversiones, clusterizan ciertos tipos de comportamiento y le hablan a determinados segmentos de clientes. Bueno, yo creo que para lograr hacer eso, uno tiene que usar los datos. Con lo cual, creo que no hay otra forma de diferenciarse que no sea nuevos productos y servicios, ¿no? O sea, no hay otra forma que no sea configurando una mejor experiencia. Dos cosas de lo que estás diciendo que me llaman la atención. La primera es, vos hablás de una evolución en el tema de todo este desafío de la transición en los datos. En esta evolución, la tecnología tuvo mucho que ver. Ahora, en los últimos cuantos años se vio el cambio más grande, porque la realidad es que vos hablas de nube, si querés podemos hablar de inteligencia artificial, pero todos esos son cambios tecnológicos que se dieron en los últimos 10 años, así como fuertemente. Bueno, inteligencia artificial es un tema, ¿no? Porque los modelos predictivos que hoy utilizamos son de 1970, ¿no? Más allá de que se van mejorando, digo, no, los grandes matemáticos ya hay mucha literatura de la cual uno puede tomarla e industrializarla, llamémosle, ¿no? Traducirla a soluciones tecnológicas. Yo creo que ahora lo que pasó fue todo lo que es el abaratamiento de costos en lo que es el mundo cloud, ¿sí? El costo de cómputo, el costo de storage, nos permitió a los que hacemos data poder ofrecer soluciones mucho más accesibles que antes solamente podían acceder a algunos pocos, ¿no? Entonces yo creo que eso aceleró la adopción. Antes hacer un modelo predictivo, hablemos de antes, 15 años, 20 años, 30 años, servicio meteorológico. Es análisis predictivo que lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Y que tal vez no lo reconocíamos como tal. Entonces ahí la gran diferencia, ¿cuál es? Y el acceso. Hoy en día, así como nosotros queremos democratizar el acceso a la data en las organizaciones, se ha democratizado el acceso a la inteligencia artificial. Se ha democratizado el acceso a las grandes capacidades de cómputo, a las grandes capacidades de almacenamiento, que a uno le permiten poder trabajar grandes soluciones y diferenciarse. No es necesario ser el banco más grande del país que se nos ocurre en Latinoamérica para poder hacerlo. Hoy una fintech con 20 personas puede tener un algoritmo predictivo que haga que se diferencie del líder del mercado. Entonces, creo que eso hace todo más interesante, ¿no? O sea, hoy estamos en el momento ideal para empezar a
como en su momento empezamos a hacer esos primeros pasos en la nube, hoy estamos en el momento ideal para hacer esos primeros pasos con la inteligencia artificial, ¿no? Estamos de vuelta, la barrera de entrada es muy baja hoy en día. Después, obviamente, hacer proyectos a largo plazo, bueno, es otra cosa, ¿no? Una cosa más de estructura, más organizacional, pero es un gran momento para la inteligencia artificial. Resumiendo un poco todo lo que hablamos, ¿qué es la fábrica de datos y por qué una empresa, o sea, cuáles son las razones que justifican que una empresa tenga que ponerle ese enfoque al manejo de sus activos, digamos? Yo creo que depende, fábrica de datos, si miremos dos grandes mundos. El mundo de la consultoría norteamericana, el Reino Unido, están diciendo que la fábrica de datos debe ser un lugar en donde es un concepto, en donde a través de tecnología, procesos y personas, uno construye soluciones de valor agregado alrededor del dato. Ahora, si miramos tal vez un fabricante, ¿no? Un cloud provider o un fabricante, sí, un vendor, ellos probablemente digan que es un compendio de tecnologías. Entre los dos mundos, a nosotros, la visión de Novacorp, nos gusta ver que la realidad es que la tecnología es fundamental, porque al final del día es sobre la base en donde vamos a construir soluciones. Pero no hay forma de que logres tener las mejores soluciones si no es con procesos y con personas. Hoy en día estamos hablando de que el talento especializado en data es escaso. ¿Sí? No abunda en el mercado, y no es en el mercado de Argentina. No abunda en Argentina, no abunda en Colombia, hasta mismo no abunda en Norteamérica, en Estados Unidos. ¿Sí? Lo cual no abunda. Procesos es algo que nosotros los de data no estamos acostumbrados a tener. Entonces, hoy en día, para nosotros, la visión de fábrica de datos es saber que necesito la tecnología, pero eso no me exime de tener los mejores procesos y de desarrollar los talentos necesarios para poder construir esas soluciones. Números. El 80% por estas estadísticas de Estados Unidos, el 80% de los proyectos de inteligencia artificial no llegan a buen puerto o fracasan. Y la realidad es que el principal problema por el cual eso no se logra es o por la mala calidad de datos, procesos, o por la falta de talento, por la falta del equipo adecuado, personas. Nunca es por falta de tecnología, la tecnología está disponible. Entonces nuestra visión de fábrica de datos es desde ya tener tecnología, por supuesto, pero el foco tiene que estar puesto en las personas y en los procesos que te permitan a vos realmente lograr ese objetivo que te estás poniendo, ¿no? Como organización. ¿Y por qué tenés que tener este approach? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio que vos tenés? Lo hablábamos antes. El beneficio es, en un mundo tan competitivo, en donde hay muchísima oferta y la demanda, más allá de que el mundo sigue creciendo, pero la demanda podemos decir que crece linealmente, no hay un crecimiento exponencial de la población. La oferta sí ha crecido muchísimo. De la única forma que nos vamos a diferenciar es configurando el mejor producto, configurando la mejor experiencia. Entonces, al final del día, tener una fábrica de datos es fundamental, o es la vía a través de la cual yo voy a poder tener la mejor oferta, ¿sí? La mejor experiencia para mi cliente, para mi usuario final, que nos permita que nos vuelva a elegir, ¿no? O sea, fidelizarlo, que nos vuelva a elegir y hasta mismo ganar más mercado. Así que creo que no es opcional hoy. Para ninguna organización, para ningún líder en estas industrias de las que hablamos y en muchas otras más, no es opcional usar los datos. Y de hecho, nota al pie, hablamos de configurar mejores experiencias. Ahora, cuando hablamos del mundo del agro, usar los datos para poder decidir la mejor forma en la cual cuál va a ser el rinde promedio de mi siembra y cosecha. Entonces, al final del día, no solo se trata de una persona, no solo se trata de un cliente, sino hay otra industria, ¿sí? Mismo el oil and gas, ¿no? Que no tiene clientes, entre comillas, ¿no? Entonces, hay muchas industrias que se pueden servir de los datos y que, de vuelta, insisto, no es opcional. Hoy creo que no es opcional. Y han demostrado, antes hablábamos de Google, de Amazon y de Facebook, las grandes organizaciones del mundo han demostrado que con datos la diferencia la terminan marcando, ¿no? Así que no sé si es un consejo, pero al final del día el dato es fundamental, definitivamente.